Hola, buenos días, ¿qué tal? 31 de julio de 2012, 5 horas y 9 minutos del horario internacional GMT. Jesús Ángel Benito, Forex Índices. Vamos a ver cómo circulan las cotizaciones de los principales pares de divisas el día de hoy en la preapertura europea. Primeramente, y como siempre, un vistazo al calendario económico para ver los datos fundamentales importantes que nos vamos a encontrar en la presente jornada. Todo en horario internacional GMT. A las 6 conoceremos el indicador VS de consumo en Suiza. En Alemania, las ventas minoristas en el mismo horario, a las 6. También vamos a conocer en Alemania la variación en el desempleo y la tasa de desempleo a las 7:55. En la zona euro, el dato principal de la sesión europea lo vamos a conocer a las 9, índice de precios al consumo y la tasa de desempleo. Atención, los datos estrellas a las 9, índice de precios al consumo y la tasa de desempleo en la zona euro. En preapertura americana, en Estados Unidos, a las 12:30 conoceremos los ingresos personales, gasto en consumo personal y todo ello para el mes de junio. Datos referidos del mes de junio. En el mismo horario y en Canadá conoceremos el Producto Interior Bruto perteneciente al mes de mayo en Canadá, 12:30. Y para finalizar, el último dato importante que conoceremos en Estados Unidos a las 14 horas, confianza del consumidor, perteneciente al mes de julio. Bueno, vamos sobre los gráficos, vamos a ver cómo se encuentra cotizando el euro dólar después de tener el rechazo el pasado viernes día 27 en el nivel de congestión de mediano largo plazo en la sesión americana del 1.2380. Lo único que ha hecho la cotización del par ha sido retroceder y en estos momentos y a estas horas de la mañana del último día del mes de julio cotiza por debajo del 1.23. Último día del mes de julio, atentos a esos cierres de vela. Hoy tenemos cierre de mes del mes de julio y puede ser importante esos cierres que se produzcan al final de la presente jornada para orientarnos en temporalidades mayores. Bueno, el precio de apertura de la presente jornada, el par lo tiene en el 1.2262. Desde hace 4 horas pelea por quebrar al alza la primera resistencia de categoría intermedia que tenemos en el 1.2290. Si lo consigue, iríamos a buscar una congestión de mediano plazo en el 1.2325, respetada en jornadas anteriores. Del 1.2325 nos vamos a encontrar con el 1.2354, resistencia de categoría intermedia, y desde ahí nos iríamos a la doble barrera que ejerció de resistencia clave el pasado viernes día 27 en la sesión americana. Atentos, 1.2380, congestión de mediano largo plazo que además viene acompañada por la fuerza de resistencia también de la línea de tendencia bajista de corto mediano plazo. Doble barrera que va a ser la principal resistencia para el día de hoy. 1.2380. Desde ahí nos vamos a una resistencia de categoría intermedia en el 1.2404 y quebrada la misma nos vamos con un recorrido alcista importante hasta una congestión de mediano plazo que actuaría como última resistencia en el día de hoy en el 1.2451, a 170 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, si la cotización del par no consigue remontar al alza el nivel que está testeando desde hace 4 horas, nivel intermedio en el 1.2290, si no consigue quebrarlo al alza y rebota a la baja, nos vamos a encontrar con una doble barrera entre el precio de apertura de la jornada 1.2262 y el nivel de congestión de mediano plazo en el 1.2254. Esta franja de 8 puntos la vamos a delimitar como zona muerta inoperable para el día de hoy, y tan solo si se posicionara por debajo del 1.2254 iríamos a buscar dos soportes de categoría intermedia, 1.2216 y 1.21
87. Quebrado este, la cotización se precipitaría hasta la principal barrera de soporte del día en el 1.2154 con gestión de mediano largo plazo. Un último soporte de categoría intermedia se lo vamos a colocar en el 1.2121 a 155 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, el nivel inmediato a vigilar importante lo tenemos en el 1.2254, doble barrera entre el precio de apertura de la jornada 1.2262 y 1.2254, doble barrera que sin duda alguna será clave para la evolución del par. Por la parte de arriba, mientras no se posicione por encima del nivel intermedio que está testeando desde hace 4 horas en el 1.2290, no vamos a ver movimientos alcistas para la cotización del par en la presente jornada. Vamos con el par libra-dólar. Cotiza por encima de su precio de apertura de la jornada, que para el día de hoy el par lo tiene sobre el nivel del 1.5712. Nivel de apertura, cotiza un poquito al alza. La primera barrera de soporte inmediata ya la tenemos delimitada por el precio de apertura de la jornada 1.5712. Quebrado este nivel, vamos a buscar la congestión de mediano plazo 1.5676, que actuaría como siguiente barrera de soporte. Observemos el detalle que nos dejó ayer la cotización del par en la sesión europea. Este apoyo perfecto ya nos lo había dejado el pasado viernes, un apoyo sobre este nivel, y atentos porque va a ser soporte importante 1.5676. Desde ahí nos vamos a un soporte de categoría intermedia, 1.5652, recorrido amplio bajista hasta la principal barrera de soporte del día, 1.5604, otro soporte intermedio nos lo topamos en el 1.5584 y desde ahí recorrido bajista importante hasta el 1.5540, que es la última barrera de soporte para el día de hoy a 180 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, si la cotización del par consigue mantenerse por encima del precio de apertura de la jornada, como comentábamos anteriormente, el par lo tiene en el 1.5712. Si consigue mantenerse por encima, iríamos a buscar de nuevo la resistencia del 1.5748. Si se fijan, el viernes fue rechazado una y otra vez de este nivel, 1.5748, principal resistencia y además inmediata para el día de hoy. Quebrado el 1.5748, vamos a buscar una resistencia de categoría intermedia, 1.5772. Desde ahí recorrido amplio hasta una congestión de mediano plazo que actuaría como siguiente barrera de resistencia, 1.5825. La siguiente intermedia nos la topamos en el 1.5870 y desde ahí recorrido hasta una congestión de mediano plazo que actuaría como última barrera de resistencia para el día de hoy en el 1.5901. Niveles inmediatos a vigilar por la parte de arriba. Primera resistencia inmediata y principal del día, 1.5748. Por la parte de abajo, si consigue quebrar a la baja el precio de apertura de la jornada del 1.5712, iríamos a buscar el siguiente nivel de soporte del 1.5676, que será importante para el día de hoy. Vamos con el dólar australiano y el dólar americano. Bueno, poquito a poco, como apreciamos en la imagen, sigue su movimiento alcista potente, la cotización de este par en la zona por encima ya del 1.05 e intentando quebrar al alza el primer nivel de resistencia que tenemos para el día de hoy en el 1.0536. El precio de apertura de la jornada ya actúa como barrera de soporte en el 1.0497, que además coincide con un nivel de congestión de mediano plazo. Atentos a esta doble barrera porque va a ser clave en caso de que la cotización busque un apoyo firme sobre dicho nivel. 1.0497, soporte importante para el día de hoy. Lo vamos a delimitar como el soporte más importante y además inmediato. Quebrado el mismo, vamos a buscar una serie de soportes, todos ellos de categoría intermedia. 1.0472, 1.0445 y 1.0448. Quebrado este, vamos a buscar el último soporte delimitado por una congestión de mediano plazo en el 1.0396 a 140 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, si la cotización consigue quebrar al alza el nivel
de resistencia de categoría intermedia que lleva testeando 4 horas al alza 1.0536. Si consigue quebrar al alza este nivel de resistencia, nos vamos al siguiente, con gestión de mediano plazo 1.0474. Atentos porque va a ser la principal barrera de resistencia del día. Quebrado el 1.0574, nos vamos al 1.0603. Desde ahí al 1.0637 y quebrado este nivel, la cotización iniciaría movimiento alcista importante hasta una congestión de mediano plazo en el 1.0696 a 160 puntos de la cotización actual. Niveles inmediatos a vigilar. Por la parte de arriba, primera resistencia inmediata de categoría intermedia 1.0536. Por la parte de abajo, primer soporte y principal del día confluyen, precio de apertura de la jornada y nivel de congestión de mediano plazo en el 1.0497. Vamos con el par euro-yen. Bueno, después del rechazo que tuvo la cotización del par el pasado viernes día 27 en la sesión americana, en el nivel de congestión de mediano plazo de los 97.30 ha retrocedido con bastante fuerza. En la presente jornada el precio de apertura lo tenemos en el nivel de los 95.80 y de los 95.80 y en estos momentos cotiza al alza. En la sesión asiática se ha posicionado por encima de la primera resistencia de categoría intermedia que tenemos en los 96.01. Lo ha quebrado al alza y ha encontrado un apoyo firme sobre dicho nivel. Atentos porque este nivel va a ser importante en las próximas horas. 96.01. Si consigue mantenerse por encima del mismo, vamos a buscar una primera resistencia intermedia en los 96.27. Desde ahí, una congestión de mediano plazo actuaría como siguiente barrera de resistencia en los 96.53. Dos resistencias intermedias las vamos a topar en los 96.75 y 97.07. Quebrada esta, vamos directamente a la última y principal resistencia del día, congestión de mediano plazo 97.30 yenes por euro, muy respetada en las últimas jornadas. Por la parte de abajo, lo primero que debe de hacer la cotización del par es quebrar a la baja el nivel intermedio 96.01, primer soporte inmediato a vigilar. Desde ahí nos vamos al precio de apertura de la jornada como siguiente barrera de soporte, 95.80. La principal barrera de soporte del día con gestión de mediano plazo la tenemos en los 95.60. Dos soportes de categoría intermedia los vamos a encontrar en los 95.32 y 95.07. Quebrado este nivel de soporte de categoría intermedia, nos vamos a buscar una congestión de largo plazo 94.80 que actuaría como siguiente barrera de soporte y el último soporte de categoría intermedia en los 94.52 a 150 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, primera resistencia inmediata a vigilar 96.27, por la parte de abajo actuando ya como primera barrera de soporte 96.01. Vamos a echarle un vistazo a las cotizaciones de la plata y el oro. Se han posicionado en la jornada de ayer por encima de sus precios de apertura anuales. Detalles importantes a tener en cuenta y aún más que hoy tenemos cierre de mes, 31 de julio. Atentos a estos cierres si se produjeran en el oro y la plata por encima de sus precios de apertura anuales. Para el día de hoy la plata, el precio de apertura lo tiene sobre la línea de tendencia alcista de largo plazo. Doble barrera que vamos a tener en los 28.13. Cotiza por encima de esta barrera. Primera barrera de soporte 28.13, precio de apertura de la presente jornada que confluye con la línea de tendencia alcista de largo plazo. Atentos a la doble barrera. Desde ahí nos vamos a el precio de apertura anual. 27.86, principal soporte del día. Otro soporte de categoría intermedia lo encontramos en los 27.57 y desde ahí recorrido bajista hasta la última barrera de soporte del día en los 27.09 con gestión de mediano plazo. Por la parte de arriba, si la cotización de la plata consigue mantenerse por encima de esta doble barrera que se nos ha formado para el día de hoy entre el precio de apertura de los 28.13 y la línea de tendencia alcista de largo plazo, iríamos a buscar una primera resistencia de categoría intermedia
en los 28,41. Desde ahí recorrido alcista hasta una congestión de mediano plazo que actuaría como siguiente barrera de resistencia 28,74, la siguiente intermedia 28,98 y desde ahí a la última barrera de resistencia congestión de mediano plazo 29,25 dólares por onza. Repito una vez más, esta doble barrera que se nos ha formado para el día de hoy en los 28,13 va a ser clave para la operativa de la plata por la parte de abajo y si encuentra un apoyo firme podríamos ir a buscar niveles alcistas más importantes y la primera barrera de resistencia intermedia que se encontraría la cotización de la plata la tenemos en los 28,41. Vamos con el oro. Posicionado también por encima de su precio de apertura anual y por encima del precio de apertura de la presente jornada, que el oro lo tiene en los 1.621. 1.621 dólares por onza, que ya actúa como primera barrera de soporte para el día de hoy. De los 1.621 vamos a la principal barrera de soporte, precio de apertura anual 1.608 dólares por onza. Desde ahí, recorrido bajista hacia dos soportes de categoría intermedia en los 1.597 y en los 1.589. Quebrado este, la cotización se precipitaría hasta una congestión de mediano plazo en los 1.577 que actuaría como última barrera de soporte para el día de hoy. Por la parte de arriba, si la cotización del oro consigue mantenerse por encima del precio de apertura de la jornada de los 1.621, la primera resistencia intermedia se la va a encontrar en los 1.630. Desde ahí recorrido alcista hasta una congestión de mediano plazo que actuaría como siguiente barrera de resistencia a los 1.644, que además va a ser la principal resistencia del día, y desde ahí recorrido alcista muy importante hasta los 1.662 con gestión de mediano plazo. Niveles inmediatos a vigilar: por la parte de arriba 1.630, por la parte de abajo precio de apertura de la jornada actuando como primera barrera de soporte en los 1.621 dólares por onza. Bueno, pues hasta aquí el análisis del último día del mes de julio. Espero que les sea de utilidad. Buenos días y hasta mañana. Ya saben, cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier comentario nos lo pueden hacer llegar a través del formulario de contacto de nuestra página. Muchas gracias y hasta mañana.